El millonario pierde todo, y solo su empleada humilde da un helado a su hija. Increíble. La ciudad vibraba con un caótico desorden. Los rascacielos brillaban bajo el sol, reflejando el oro y las ambiciones de quienes soñaban en grande. Era un día como cualquier otro, pero algo oscuro se cernía sobre Alberto. Se decía que el gran magnate había perdido todo. Sí, todo. Los murmullos en las calles eran como ecos de un escándalo financiero que devoraba su reputación en un abrir y cerrar de ojos. Los bancos, los socios, todos lo traicionaron. La prensa lo apuñaló sin compasión. El imperio de Alberto en ruinas. Un rey caído. Las palabras danzaban en las portadas mientras él se sentía cada vez más pequeño, atrapado en un infierno que él mismo había creado. Alberto, con su elegante traje de $3.000, paseaba por una acera helada por su nuevo estatus. Su mirada, una mezcla de desorientación y rabia, se posó en una pequeña heladería. En su mente palpitaba un recuerdo lejano, las risas de su hija, Valentina, compartiendo un helado de chocolate en una tarde soleada. Pero ese dulce placer era un lujo del pasado, un eco de su antigua vida. Ahora, la tristeza lo envolvía como una sombra. Mientras él caía en un pozo de desesperación, Clara, su empleada doméstica, realizaba la limpieza de su hogar en un silencio casi sagrado. La mujer, de corazón noble y mirada amable, sabía que Alberto no quería que la viera así, derrotado. Pero Clara, con su espíritu inquebrantable, no se dejaba afectar por los rumores. Cuando escuchó la risa de Valentina a través de las paredes finas, su alma se conmovió. Sin pensarlo, salió a la heladería y le compró un helado. La fresca bola de chocolate brillaba como un pequeño sol en su mano. Qué mejor manera de alegrar a esa niña que con un dulce gesto. Cuando Clara volvió, la escena era totalmente diferente. Alberto, sentado en la oscuridad, contemplaba una foto en su teléfono. Valentina, sonriendo, ajena al desastre. Clara le ofreció el helado, y la sorpresa en sus ojos fue solo superada por la confusión. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con voz temblorosa, un matiz de orgullo herido en cada palabra. «Porque ella merece sonreír, Alberto», respondió Clara con dulzura, como si le dijera que todavía había humanidad entre tanto sufrimiento. Mientras el helado derretía en la mano de Valentina, Alberto sentía un nudo en la garganta. Había perdido tanto, pero esta simple acción de Clara parecía encender una chispa de compasión en él. La amargura de su caída se mezclaba con la inusual esperanza de que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Pero dentro de su mente, un grito angustioso resonaba. ¿Quién había orquestado su ruina? Algo oscuro se cernía en su familia, y Clara, en su humildad, podría poseer las respuestas que necesitaba. ¿Debería seguir alimentando su orgullo y hundirse más? ¿O tenía que buscar la verdad, aunque eso significara sentirse aún más vulnerable? Las sombras acechaban a su alrededor, y el futuro prometía ser incierto. Alberto respiró profundo. La lucha apenas comenzaba. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Alberto respiró profundo, sintiendo cómo la desesperación se mezclaba con una extraña chispa de esperanza. Mientras Clara se alejaba para dejar a Valentina disfrutar de su helado, él miró la foto de su hija en el teléfono, y por un instante, esa imagen despertó un anhelo profundo en él. Pero esa llamada a la alegría fue interrumpida bruscamente por un estruendo que resonó desde el fondo de la casa. Un sonido ensordecedor, como si un rayo hubiera caído en su hogar. Su corazón se aceleró. Alberto se levantó de un salto. El nudo en su garganta se convirtió en un torrente de adrenalina. Con una mirada inquieta, comenzó a avanzar hacia la fuente del ruido, cada paso resonando como un tambor en el silencio tenso que había reinado apenas. Unos momentos antes, Clara apareció,
su rostro pálido, casi etéreo, y sus ojos reflejaban un miedo que nunca había visto en ella. «Alberto», gritó, su voz rasgando el aire como un cristal quebrado. La caja fuerte se abrió. El pecho de Alberto se oprimió. La caja fuerte no solo guardaba recursos económicos, contenía secretos, información que había sido el corazón de su imperio. Sin pensarlo, corrió hacia la habitación. Los recuerdos de sus conquistas, su vida confortable, todo lo que había amasado, corría un riesgo real de desvanecerse. Cuando llegó, encontró la puerta de la caja abierta, los papeles esparcidos por el suelo como hojas arrastradas por el viento. Pero lo que vio, lo dejó sin aliento. Una fotografía en particular capturó su atención. Se agachó. Sus manos temblorosas tomaron la imagen. Era él y su hermano, Luis, en una fiesta familiar años atrás. Alberto sonrió sin saber que el futuro iba a girar en su contra. Detrás de la fotografía había un mensaje, la verdad sobre la inversión y un número de cuenta. Su mente se disparó en 1000 direcciones. ¿Qué había hecho Luis? ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, acercándose. Él se giró hacia ella, la imagen de su hermano aún en la mano. Esto no es solo una caída. Alguien me ha traicionado. La ira y la incredulidad se mezclaban en su tono. La sombra de la ambición de su hermano se cernía sobre ellos, como un ominoso presagio. Valentina apareció en la puerta, su helado a medio terminar, inocente como siempre. «Papá, ¿qué pasa?» El rostro de su padre se endureció. Debía protegerla de este torbellino. «Todo está bien, cariño», respondió, ocultando su preocupación. Pero la verdad se cernía sobre él como una tormenta oscura, el aire denso y cargado. Mientras revisaba los papeles, encontró un documento que lo heló hasta los huesos. La firma de Luis. Había estado orquestando todo. Una trama oculta detrás de su caída, algo que él nunca imaginó. De pronto, los rumores de traición, que antes parecían vagos, ahora se materializaban en una amalgama de traición, codicia y venganza. La realidad golpeó como un martillo. ¿Qué significaba eso? ¿Cuánto tiempo había estado su hermano planeando esto? La risa de Valentina, el único respiro de alegría en su vida, se sentía cada vez más lejana. Se dio cuenta de que podía estar a punto de perder no solo su riqueza, sino a su propia familia. «Hay algo que debo hacer», murmuró Alberto. Y Clara asintió. Intuía el cambio en el aire. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, el sonido de la puerta principal irrumpió en la atmósfera. Una figura sombría emergió de las sombras, y una risa burlona hizo eco. Era Luis, su hermano, el traidor. ¿Qué quería ahora? ¿Estaría allí para terminar lo que había comenzado? El corazón de Alberto se detuvo. El juego estaba lejos de terminar, y en ese momento se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La atmósfera en la habitación era pesada. Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Luis, con esa sonrisa burlona, se acercaba. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Valentina, ajena al peligro, se quedó mirando con curiosidad. Clara estaba tensa, sus manos apretadas. ¿Qué intenciones escondía su hermano? «Alberto, tanto tiempo sin vernos», dijo Luis, todavía con ese aire de desafiante confianza. Pero su mirada era fría, como el acero. «He venido a hablar de negocios». Alberto frunció el ceño, su mente zumbando. ¿Qué tipo de negocio podía ofrecer un traidor? No podía permitir que se acercara a Valentina. «¿Negocios? ¿Ahora?» Su voz sonó áspera, casi un gruñido. «¿Con qué cara vienes a esta casa?» Luis dio un paso más, ignorando la rabia en la voz de Alberto. «Sé que estás en problemas, hermano, pero tengo una solución. Solo necesito tu confianza». «¿Confianza? ¿Confianza en ti?» Alberto casi rió. «¿Qué has hecho? Me dejaste caer. Eres la razón de mi ruina, Luis». La risa se apagó en los labios de Luis. «Eres un ingenuo. Me traicionaste primero. Y ahora estás al borde del abismo. Pero aún puedes salvarte». Alberto, en un instante de luz clara, comprendió algo. Luis estaba manipulando todo para llevarlo a un punto de no retorno. «Dices que quieres ayudarme, pero lo que planeas es solo otro juego. No te creo». Luis sonrió. Nunca ha sido bueno para los juegos. Y en ese momento, todo cambió. Un ruido sordo resonó en la casa. Era un golpe,
¿Y la puerta? Principal voló. Un grupo de hombres en trajes oscuros invadió la habitación, como sombras brillando en la oscuridad. Alberto, habló uno de ellos. Sus ojos eran fríos como el hielo. Es hora de que pagues tus deudas. Deudas. Alberto sintió que el aire se le escapaba. Era un grupo de cobradores, y estaban allí por el colapso de su imperio. Las palabras de Luis se tornaron en eco en su mente. Todo había sido una trampa. La verdad le apretó el pecho. Nadie lo había traicionado como su propio hermano. ¿Vas a dejar que tu hermano se lo lleve todo? El tono de Luis era de burla. Podrías haberte salvado. Un grito desgarrador salió de la boca de Valentina. Papá. Su mirada de terror hacía trizas el corazón de Alberto. Ella no debería estar allí, no así. Así que con un impulso feroz, Alberto se lanzó hacia ella. Su instinto le dijo que debía protegerla a cualquier precio. Los hombres se lanzaron hacia él, pero Alberto no se detendría. Con todo su ser, empujó a Valentina hacia Clara. «Llévala, ahora», le gritó. Clara se movió rápido, sacando a Valentina de la habitación, mientras él se enfrentaba a la tormenta. Alberto se giró a Luis. «Esto no termina aquí, hermano», gritó, aunque su voz temblaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó un disparo. El tiempo se detuvo, el eco retumbando en sus oídos. Todo se volvió borroso, y el mundo alrededor se oscureció. Primero pensó en Valentina. Estaba a salvo. ¿Había alguien más herido? Las sombras danzaban a su alrededor, y lo último que vio fue la risa de Luis, contagiada de una locura que nunca había imaginado. Ese traidor lo había llevado al borde. El estruendo de la puerta cerrándose resonó en su mente, pero el silencio lo invadió en un golpe. Sus manos temblaban, el olor empezaba a formarse. ¿Iba a ser su final? Todo se desdibujaba, y un único pensamiento retumbaba en su cabeza. ¿Cómo podía ser posible que el verdadero enemigo siempre hubiera estado tan cerca? La incertidumbre se adueñó de la habitación, como un manto oscuro. ¿Todo había terminado, o era solo el comienzo de algo mucho más siniestro? El aire era espeso, una niebla de tensión que se cernía sobre Alberto mientras el eco del disparo aún resonaba en sus oídos. Un instante de confusión lo envolvió. Su corazón latía con fuerza, el miedo ahogándolo. Miró a su hermano, Luis, que sonreía con una arrogancia que provocaba náuseas. ¿Qué demonios estaba pasando? Mientras la oscuridad se expandía a su alrededor, Alberto luchó por tomar una bocanada de aire. El tiempo parecía moverse en cámara lenta. Clara había llevado a Valentina a un lugar seguro, pero él podía sentir el peligro acechando. Estaba a punto de perderlo todo otra vez. De repente, un dolor punzante atravesó su abdomen. Se llevó la mano a la herida, manchándose de rojo rápidamente. Sus ojos se encontraron con los de Luis, y el horror se convirtió en furia. «Eres un monstruo», gritó Alberto, pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. «¿Monstruo? No, hermano, solo un hombre que sabe cómo jugar el juego», respondió Luis fríamente. Era una afirmación que resonó en Alberto como un balazo. ¿Hasta dónde había llegado su hermano con esta locura? El sudor le empapaba la frente mientras luchaba con el dolor. Sin embargo, había algo más. Un retorcido sentido del deber prendió en su pecho. Tenía que pelear. En un movimiento desesperado, se lanzó hacia Luis, pero sus piernas flaqueaban. El mundo giró, y en un segundo de claridad, comprendió que lo que en realidad había perdido era más que dinero. Estaba en juego la vida de Valentina. La imagen de su hija sonriendo con un helado en la mano lo atravesó, llenándolo de fuerza. No permitiría que su hermano destruyera lo que quedaba de su familia. Pero entonces algo imposible sucedió. Un grito quebró la atmósfera tensa. No era Valentina, era Clara. «Alberto». Su voz resonó desde el pasillo, y su desgarrador grito hizo eco en las paredes. Fue como una jarra de agua helada que lo despertó de su trance. Alberto, aturdido, volvió la mirada hacia la puerta. Clara se precipitó hacia la habitación, su rostro descompuesto por el pánico. Detrás de ella venía una revelación. Valentina estaba a su lado, mirando con terror, como si hubiera visto un fantasma. El alboroto se intensificó. «Suéltala», clamó Clara, y el desesperado puñal de su voz atravesó a Luis. Era como si la realidad cayera en piezas. Alberto sintió que el aire se escapaba, otra vez buscando soluciones en medio del caos. Luis retrocedió, su sonrisa torcida desvaneciéndose. «¿Qué has hecho?», preguntó.
mirando a Clara. ¿La llevaste aquí sabiendo que podría ser peligrosa? Fue un momento de silencio denso, drenado de tensión, un simple beso de la muerte antes de que el caos regresara. Valentina se había expresado, pero en una forma que nadie anticipó. «Papá, espera», gritó la pequeña. Los ojos de Alberto se agrandaron. Valentina tenía algo más en mente. En sus pequeñas manos sostenía un álbum de fotos. «Mirad esto», dijo, señalando las páginas. Clara, temblando, se acercó, y Alberto, incapaz de entender la lógica detrás de todo, se centró en la niña. Valentina pasó las páginas. A cada paso un círculo de recuerdos comenzaba a tomar forma. Alberto se sintió helado al ver los rostros familiares, la risa de Luis y él, momentos felices. Pero lo que le heló los huesos fue la imagen que vio a continuación. Una foto de su madre con una expresión seria, abrazando a un niño, y al lado, un hombre al que nunca había visto. «¿Quién es él?», preguntó Valentina inocente, señalando la imagen. La bomba estalló. Alberto sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. No era Luis el traidor únicamente. Había algo más profundo, una traición que se extendía más allá de sus expectativas. «¿Qué significa esto?», murmuró. El sudor frío le recorrió la espalda. «¿Quién está este hombre?». Luis, claro, palideció. «¿De qué hablas, Valentina? Eso no tiene relevancia aquí. Démosle la vuelta a la situación, hermano». «No, esto cambia todo», Alberto dijo, mirando a su hermano con una intensidad que lo obligó a enfrentar una verdad que nunca había querido ver. Mientras el shock se asentaba, la atmósfera se tornó peligrosa. ¿Qué secretos escondía su madre? ¿Qué revelaciones traería el nuevo giro de los acontecimientos? ¿Era posible que la traición familiar corriera más profundo de lo que había pensado? La mirada de Clara se cruzó con la de Alberto, y él sintió que se preguntaba lo mismo. La historia apenas comenzaba a desenredarse, y las sombras de la traición amenazaban con envolverlos una vez más. El aire vibraba con la incertidumbre. ¿Quién era el verdadero enemigo en esta espiral de destrucción? Alberto sintió un nudo en el estómago, mientras la mirada de su hija se cruzaba con la de Luis. La tensión era palpable, como un alambre estirado a punto de romperse. Valentina, con ese álbum en las manos, había desatado una tormenta que lo dejaba aturdido. «¿Quién es ese hombre?», repitió, viendo que Luis palidecía. «Simplemente alguien de la familia». «No entiendo por qué eso te preocupa tanto», dijo Luis, tratando de mantener la calma. Pero su voz temblaba un poco. Clara, mirando entre ellos, dio un paso al frente. «Esto no es un juego, Luis», dijo, su voz firme a pesar del miedo. «Es un secreto que puede destruirnos a todos». Alberto sintió cómo la realidad comenzaba a desmoronarse alrededor de él. La imagen de su madre, erguida con firmeza en la fotografía, le pareció un enigma. «¿Qué has estado escondiendo, Luis?», preguntó, casi en un susurro. «¿Qué fue lo que hiciste?». La palabra traición danzaba al borde de sus labios, pero él no quería pronunciarla. No aún. Luis dio un paso atrás, como si las palabras lo empujaran. «No es el momento. Tú no entiendes». Sus ojos destellaban de una mezcla de furia y desesperación. Alberto ya no sabía en quién confiar. «¿Y si la verdadera traición no viene de mí?», dijo Valentina, pequeña e inocente, pero su voz sonaba cargada de fuerza. «¿Qué si somos todos parte de algo más grande?». Un ruido ensordecedor rompió la tensión. El sonido de un cristal rompiéndose provenía de la cocina. Todos se giraron, un instante de confusión en el que el tiempo pareció detenerse. Clara estaba pálida, parpadeando. «No, no puede ser», murmuró. De repente una puerta que daba al sótano se abrió de golpe, y una figura emergió de la oscuridad. Entre la niebla del miedo se alzó un nombre conocido. «¿Qué está ocurriendo aquí?». Era Martín, el mejor amigo de Alberto desde la infancia. Su rostro estaba cubierto de moretones, como si hubiera pasado por una pelea. Pero su expresión era de determinación. «Martín, ¿qué haces aquí?», preguntó Alberto, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Esto no es seguro». «Lo sé, pero hay cosas que debéis saber. Cosas sobre nuestra familia, secretos que han estado ocultos por años». La voz de Martín era grave y clara, trayendo un aire de verdad que penetraba en la sala. «Me enteré de algo que cambiará todo».
Luis se puso tenso, los ojos fijos en Martín. No hables si no quieres que te pase lo mismo que a aquellos que sabían más, le advirtió, la amenaza resbalando por su garganta. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, acercándose. Valentina se aferró a su falda, la inocencia aterrorizada. Martín, sin dudar, sacó una serie de papeles de su abrigo. Este es un informe que recibí. Hay más que simplemente traiciones. Esto es sobre la muerte de tu padre, Alberto, lo que realmente sucedió. ¿Sabías que estaba en peligro? ¿Sabías que había personas dentro de la familia que querían su muerte? El frío recorrió el cuerpo de Alberto. Cada palabra de Martín era un latigazo que cortaba la verdad. ¿Qué estás diciendo, Martín? Esto no puede ser verdad. Su voz se quebró. Lo es. Y hay más. Hay personas que están detrás de ti, de tu caída, y no son solo tus socios. Mira a tu alrededor, dijo Martín, señalando a Luis. No todo es lo que parece. Hay un juego más grande en marcha. La habitación se volvió un torbellino. Las revelaciones llenaron el aire como fuegos artificiales, y la confusión se volvió opresiva. Todo lo que Alberto había creído, cada pieza de su historia comenzó a caerse como un castillo de naipes. Martín, habla claro, exigió la furia y el miedo a punto de estallar. Pero antes de que pudiera recibir respuestas, el sonido de una sirena empezó a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. En ese instante, la realidad impactó como una bandeja de acero fría. Alguien más se acercaba. Tal vez no eran solo los cobradores. Una sombra amenazante cernía sobre ellos, y la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no era Luis, ni Martín, ni nadie que conociera. Eran agentes de la ley, uniformes oscuros y miradas frías. Alberto Ruiz está bajo arresto, dijo el hombre al frente, y el resto se preparó, las manos en las armas. La choza de revelaciones, traiciones y pruebas se estaba cerrando. Rápidamente, y en medio del caos, una sola pregunta se alimentaba del pánico que crecía en el corazón de Alberto. ¿Quién estaba realmente en peligro, él o su hija? La bomba había estallado. ¿Quién era el verdadero enemigo? Alberto sintió que el aire se le escapaba mientras los agentes de la ley lo rodeaban. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Valentina, con sus ojos grandes y asustados, se aferraba a Clara. «Papá, no». Su grito desgarrador se clavó en el corazón de Alberto. «Quiero que se calmen, por favor», dijo uno de los agentes. Su voz era dura, autoritaria. Alberto intentó explicar, pero el dolor de su herida y el miedo por Valentina le nublaban la mente. «No he hecho nada, es solo». Un malentendido logró salir de sus labios entrecortados. «Usted está involucrado en actividades ilegales, debe venir con nosotros», respondió el agente, dándole la espalda a Alberto. Pero Luis, con su sonrisa desafiante, se acercó. «Siempre supe que esto terminaría así, hermano. Siempre en problemas, ¿verdad?» «Cállate, Luis», gritó Alberto, sintiendo cómo la ira lo consumía. «Tú eres la razón de todo esto». Pero lo que sucedió a continuación fue aún más inesperado. Un estruendo hizo temblar las paredes de la casa. La puerta principal se sacudió y en un instante voló de sus bisagras. Una figura apareció en el umbral, oscura como una tormenta, y en su mano una pistola. «Todos al suelo», gritó la figura. El caos estalló. Clara empujó a Valentina detrás de ella, mientras los agentes agarraban sus armas. El aire se llenó de gritos. «No dispares», dijo uno de los agentes, pero el audaz intruso sonrió. «Demasiado tarde», dijo mientras apretaba el gatillo. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Un disparo resonó, un grito ahogado salió de los labios de Valentina. Los agentes se lanzaron hacia adelante, protegiendo a la niña, mientras Alberto sentía que su mundo giraba. Una sombra se impulsó desde la entrada. El intruso se movía como un lince. «Suelta el arma», ordenó un agente. Pero el intruso era rápido y astuto. En un giro, lo había convertido en un rehén. El caos se volvía irreversible. «Basta ya. Quiero a Alberto», gritó el intruso, señalándole con la pistola. La tensión era tan palpable que una aguja caer podría haber hecho explotar la habitación. Alberto sintió que el aire se le escapaba. El corazón se le aceleró. «¿Quién eres?», preguntó sintiéndose pequeño ante el peligro. «Soy la razón detrás de tu ruina», dijo la figura ominosa. «Todo lo que te ha pasado está conectado, Alberto». El frío se apoderó de él.
¿Qué significaba eso? ¿Qué quieres? Preguntó sintiendo que el sudor le empapaba la frente. El intruso sonrió, pero su sonrisa era como un rayo de muerte. La verdad, tu hermano, Luis, me ha estado ocultando cosas, y ahora estoy aquí para pedir cuentas. La mención de Luis hizo que Alberto se volviera hacia él, quien simplemente se encogió de hombros, con una mueca burlona. Siempre has estado demasiado ingenuo, Alberto. ¿Era posible que toda su vida en la cúspide hubiera estado condicionada por aquellos que le eran más cercanos? El pensamiento era como una puñalada en el pecho. Tu padre no murió por accidente, continuó el intruso, haciendo que el mundo de Alberto se tambaleara. Fue un asesinato orquestado, y tú, Alberto, tienes que decidir qué hacer con la verdad. Un silencio incómodo llenó la habitación, lleno de rostros expectantes. Alberto sintió como si de repente el suelo se abriera debajo de él. ¿Qué más le estaban ocultando? ¿Qué dices?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Es hora de que todos sepan la verdad. Tu padre estaba involucrado en algo más grande, y hay quienes no se detendrán ante nada. El intruso hizo una pausa antes de añadir, incluso si eso significa destruirte a ti y a tu familia. El aire se volvió más denso. Se dio cuenta de que la pérdida que había sentido no solo era por el fracaso financiero, sino por la perspectiva de una verdad devastadora que podría cambiarlo todo. La mirada de Valentina, llena de miedo, le atravesó el alma. En ese momento, comprendió, no solo luchaba por su imperio, sino por la vida de su hija. Ninguno de ellos estaba a salvo. Se formó un nudo en su garganta. ¿Habría alguna manera de deshacer el daño? Alberto se encontró ante la encrucijada de lo que un día significaba familia. Podía creer en Luis a pesar de las traiciones o confiar en la advertencia del intruso. El caos a su alrededor continuaba. Los susurros de valentía y miedo se entrelazaban en el aire. Y en medio de toda la confusión, una verdad que podría cambiarlo todo empezaba a surgir. «Quítale el arma», demandó autoritariamente uno de los agentes, y la tensión volvió a aumentar. Alberto sabía que cada decisión a partir de ese momento podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero, en ese instante también supo que los secretos ahora eran una carga que debía asumir. La historia apenas estaba comenzando. Alberto sentía que el aire se le escapaba mientras los agentes de la ley lo rodeaban. Valentina, con esos ojos enormes y asustados, se aferraba a Clara. «Papá, no». El grito de su hija se le metió bajo la piel. Su corazón latía fuerte, pero no solo por el miedo, sino por un dolor sordo que parecía estar creciendo desde lo más profundo de su ser. «Quiero que se calmen, por favor», dijo uno de los agentes, su voz autoritaria resonando en la habitación. Alberto, herido y confundido, intentó explicarse, pero sus palabras se perdieron entre el caos y el caos de sus pensamientos. «No he hecho nada. Es solo un malentendido», logró balbucear, pero sonaba tan vacío. Luis, siempre al acecho, dijo algo que hizo eco en los oídos de Alberto. «Siempre supe que esto terminaría así, hermano, siempre en problemas, ¿verdad?». La ironía en su voz lo sacaba de quicio. El odio se mezclaba con el alivio, saber que al menos había alguien que se estaba quedando atrás. De repente, un estruendo sacudió la casa. La puerta principal se abrió de golpe, y una figura oscura, de pie en el umbral, apareció de la nada. «Todos al suelo», gritó, su tono amenazante resonando en la habitación como un trueno en medio de la tormenta. El caos estalló, los agentes apuntaron sus armas, y Clara empujó a Valentina hacia atrás, protegiéndola con su cuerpo. Alberto sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Quién eres?», preguntó, su voz llena de una mezcla de horror y desafío. «Soy la razón detrás de tu ruina», dijo el intruso, y sus palabras cortaron el aire con una claridad escalofriante. «¿Qué quieres?», balbuceó Alberto, mientras un frío le recorría la espalda. Valentina, asustada, miraba entre su padre y el extraño, la confusión bailando en su pequeño rostro. El intruso tenía una mirada intensa. Sus ojos parecían penetrar el alma de Alberto. «La verdad, tu hermano Luis me está ocultando cosas, y tú, querido Alberto, tienes que decidir qué hacer con la verdad». El silencio era tan espeso que se podría cortar con un cuchillo. Luis se puso tenso, su rostro cambió. «No le creas, Alberto, no es más que un ladrón desesperado», intentó desviar la atención. Pero las palabras del intruso
ya habían plantado una semilla de duda en la mente de Alberto. Tu padre no murió por accidente, continuó él. Intruso, y Alberto sintió como una ola de traición lo envolvía. Fue un asesinato orquestado. Hay más en esto, y tú estás en el centro de todo. La revelación le dejó el corazón en un puño. El temblor de su voz era evidente. La pregunta que recorría su mente era casi gritada. ¿Qué más me has ocultado, Luis? Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión rompió el aire. Un grupo de hombres armados irrumpió desde el fondo de la casa, y en el caos, un disparo resonó, sacudiendo a todos. Alberto giró la cabeza justo a tiempo para ver a Luis caer al suelo, un charco de sangre expandiéndose a su alrededor. El tiempo se detuvo. La imagen de su hermano yaciendo allí, con su mirada vacía, lo paralizó. Todo lo que había creído, cada pelea y cada rencor, se evaporó en un instante. «Luis», gritó Alberto, corriendo hacia él. Pero el caos se desató. Los agentes intentaron controlar la escena, mientras Valentina lloraba, buscando solo la seguridad de su padre. La figura oscura del intruso desapareció entre el tumulto, y en un instante, el peligro se transformó en una estampida de acción. Alberto sintió el pánico apoderarse de él al ver que su hermano yacía sin vida. «Esto es una locura», murmuró su mente. Pero el horror había tomado forma. Mientras los policías intentaban mantener el orden, comenzaron a gritar órdenes. «Salgan de ahí, estén quietos». Pero la verdad había estallado como un globo lleno de secretos. Alberto supo que todo cambiaría ahora. Las revelaciones de su padre, la relación con Luis, el intruso. ¿Qué más había detrás de todo? ¿Qué significaba todo esto para él, para Valentina? «Papá, ¿está bien?» Valentina lo miraba con terror, y él sintió el nudo en la garganta. La tristeza se mezclaba con la rabia. Tenía que protegerla. Pero, en medio del desorden, un objeto brillante salió rodando de los pantalones de Luis. Era un pequeño medallón que Alberto nunca había visto. Sus ojos se abrieron como platos. Podía sentir que ese pequeño objeto contenía la clave de todo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un oficial se lo llevó, mirando a su alrededor con desconfianza. Alberto sintió la urgencia crecer en su interior. Sin Luis, sin su madre, ¿quién era realmente? Con el caos aún desatado, la pregunta quedó suspendida en el aire cargado de tensión. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones detrás de cada rostro presente? ¿Qué más secretos salirían a la luz en esta oscura trama familiar? Alberto sintió un escalofrío recorrer su columna. Tenía que saber. La verdad estaba a solo un paso, pero el tiempo se le escapaba de las manos. Alberto sintió que el aire se le escapaba mientras los agentes de la ley lo rodeaban. Valentina, con esos ojos enormes y asustados, se aferraba a Clara. «Papá, no». Su grito desgarrador se clavó en el corazón de Alberto. Todo parecía desmoronarse, y el pánico lo invadía. Pero había tanto ruido, tanto caos. De repente hizo una pausa. En su mente, cada palabra del intruso reverberaba. «La verdad sobre tu padre». El intruso, con el rostro en sombras, continuó. «Tu padre no murió por accidente. Fue un asesinato orquestado». Alberto sintió un frío helador en su interior. ¿Qué significaba eso? Las miradas de los agentes se cruzaban como dagas, y el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. De pronto, alguien empujó la puerta trasera. Un grupo de hombres en trajes oscuros entró, gritando y empujando a los oficiales. «¡Fuera de mi camino!». Una de esas figuras se plantó frente a Alberto. Su expresión era feroz, como si hubiera venido del infierno. Era Max, el socio más leal de su padre, y tenía una mirada que podía matar. «Alberto», gritó Max, en tono urgente, «tienes que escucharme». Pero la confusión reinaba y las balas volaban como aves enjauladas. Valentina gritó de nuevo. Manuel, su amigo del gimnasio, estaba en medio de la batalla, y un agente cayó herido. «¿Qué está pasando? ¿Por qué todos están aquí?». El caos era absoluto. Pero mientras el ruido se multiplicaba y los gritos se hacían más intensos, Alberto sintió un empujón en su pecho. ¿Qué si había más en esta historia? Max se puso frente a él tomando su brazo. «Esto es más grande de lo que crees. Hay pruebas, documentos, transacciones». Sus ojos eran sinceros, pero todo era un retumbar. «Tu padre y yo encontramos algo, una red de corrupción que nadie debería conocer. Y ahora quieren matarte a ti, Alberto. No eres el único en peligro». Al Alberto se le heló la sangre. «¿Red de corrupción?
Todo tuvo sentido de repente, desde sus malas inversiones hasta las miradas furtivas que le lanzaban en las reuniones. ¿Sería que su padre había descubierto algo que lo llevó a la muerte? Era como si una bomba estallara en su mente. Todo lo que creía quedó en fragmentos. Hacia el sótano. ¡Rápido! Max lo dirigió mientras los agentes y el intruso luchaban cerca. Pero cuando daban el primer paso, un grito proveniente de la cocina hizo que frenaran en seco. Una explosión, seguida por un humo espeso que se arremolinaba en torno a ellos, se desató en la casa. El golpe fue tan fuerte que todos cayeron al suelo, cubriéndose. Alberto miró hacia adelante. Del humo emergió una sombra familiar. ¿Qué? Su corazón se detuvo otra vez. Era su madre. Ahí estaba, viva y respirando. Las manos llenas de ceniza, y un empeño inquietante en su mirada. «Alberto», gritó, sus ojos atravesando la oscuridad. «Tienes que irte, ahora. Ellos van por ti. Todo fue un plan. No puedo explicarlo, pero hay alguien dentro de la familia que ha estado moviendo los hilos». Las palabras de su madre lo paralizaron. Todo en él tembló. ¿Qué más podía ver que no sabía? La pregunta resonó en su cabeza, tan intensamente que apenas podía respirar. El caos giraba a su alrededor, pero su mente estaba enfocada en una cosa, la verdad. Max tomó la mano de Alberto. Tienes que actuar rápido. La única forma de salir de esto es si tenemos todo, esa información que dejó tu padre. Tu madre puede ayudarnos. Alberto miró a su madre, que estaba fallando en mantenerse en pie. Había tanto dolor, tanto sufrimiento. ¿Y ahora era una traición dentro de su propia familia? Tenía que saber la verdad. El dilema aparecía en su mente como un fuego abrasador. ¿En quién podía confiar? Cada segundo contaba. Las sirenas se acercaban, y el pánico crecía. «Vamos», gritó Max, empujando a Alberto hacia el pasillo empapado en humo. La trampa se cerraba, y aunque las llamas eran visibles, la verdad estaba a un paso. ¿Qué más le esperaba? Y, justo cuando pensaba que todo se desmoronaba bajo sus pies, se escuchó un estruendo, el sonido de unas puertas rompiéndose. Alberto sintió que su mundo se volvía un sopor de tinta. ¿Quién estaba ahí ahora? ¿Y qué es lo que verdaderamente significaba su lealtad familiar? La ansiedad y la confusión lo invadieron. Alberto sintió que el aire se le escapaba mientras los agentes de la ley lo rodeaban. Valentina, con esos ojos enormes y asustados, se aferraba a Clara. «Papá, no». Su grito desgarrador se clavó en el corazón de Alberto. Todo parecía desmoronarse y el pánico lo invadía. Pero había tanto ruido, tanto caos. De repente hizo una pausa. En su mente cada palabra del intruso reverberaba: «La verdad sobre tu padre». El intruso, con el rostro en sombras, continuó: «Tu padre no murió por accidente. Fue un asesinato orquestado». Alberto sintió un frío helador en su interior. ¿Qué significaba eso? Las miradas de los agentes se cruzaban como dagas, y el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. De pronto, alguien empujó la puerta trasera. Un grupo de hombres en trajes oscuros entró, gritando y empujando a los oficiales. «Fuera de mi camino». Una de esas figuras se plantó frente a Alberto. Su expresión era feroz, como si hubiera venido del infierno. Era Max, el socio más leal de su padre, y tenía una mirada que podía matar. «Alberto», gritó Max, en tono urgente, «tienes que escucharme». Pero la confusión reinaba y las balas volaban. «Aves enjauladas». Valentina gritó de nuevo. Manuel, su amigo del gimnasio, estaba en medio de la batalla, y un agente cayó, herido. «¿Qué está pasando? ¿Por qué todos están aquí?» El caos era absoluto. Pero mientras el ruido se multiplicaba y los gritos se hacían más intensos, Alberto sintió un empujón en su pecho. ¿Qué si había más en esta historia? Max se puso frente a él, tomando su brazo. «Esto es más grande de lo que crees. Hay pruebas, documentos, transacciones». Sus ojos eran sinceros, pero todo era un retumbar. «Tu padre y yo encontramos algo, una red de corrupción que nadie debería conocer. Y ahora quieren matarte a ti, Alberto. No eres el único en peligro». Alberto sintió que su sangre se congelaba. Red de corrupción. Todo cobró sentido de repente, desde sus malas inversiones hasta las miradas furtivas que le lanzaban en las reuniones. ¿Sería que su padre había descubierto algo que lo llevó a la muerte? Era como si una bomba estallara en su mente. Todo lo que creía quedó en fragmentos. Hacia el sótano, rápido.
Max lo dirigió mientras los agentes y el intruso luchaban cerca. Pero cuando daban el primer paso, un grito proveniente de la cocina hizo que frenaran en seco. Una explosión, seguida por un humo espeso que se arremolinaba en torno a ellos, se desató en la casa. El golpe fue tan fuerte que todos cayeron al suelo, cubriéndose. Alberto miró hacia adelante. Del humo emergió una sombra familiar. ¿Qué? Su corazón se detuvo otra vez. Era su madre. Ahí estaba, viva y respirando. Las manos llenas de ceniza y un empeño inquietante en su mirada. Alberto, gritó, sus ojos atravesando la oscuridad. Tienes que irte ahora. Ellos van por ti. Todo fue un plan. No puedo explicarlo, pero hay alguien dentro de la familia que ha estado moviendo los hilos. Las palabras de su madre lo paralizaron. Todo en él tembló. ¿Qué más podía ver que no sabía? La pregunta resonó en su cabeza tan intensamente que apenas podía respirar. El caos giraba a su alrededor, pero su mente estaba enfocada en una cosa: la verdad. Max tomó la mano de Alberto. Tienes que actuar rápido. La única forma de salir de... Esto es, si tenemos todo. Esa información que dejó tu padre. Tu madre puede ayudarnos. Alberto miró a su madre, que estaba fallando en mantenerse en pie. Había tanto dolor, tanto sufrimiento. ¿Y ahora era una traición dentro de su propia familia? Tenía que saber la verdad. El dilema aparecía en su mente como un fuego abrasador. ¿En quién podía confiar? De repente, las luces comenzaron a parpadear, y luego, todo quedó sumido en la oscuridad. Un silencio denso reemplazó el bullicio frenético. Alberto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué está pasando?», murmuró. Y entonces un grito desgarrador rompió la calma. Una figura apareció en la penumbra, vestida de negro, con una máscara. Alberto sintió cómo el pánico se apoderaba de todos. «No, se muevan». La voz era autoritaria pero conocida. Era la voz de una viejísima amiga de la familia, Renata. «¿Renata? ¿Qué haces aquí?», preguntó Alberto, sintiendo que todo se estaba volviendo surrealista. «Necesitaba que vieras esto», dijo, y lanzó un documento al suelo. «Esto cambiará todo». Alberto se agachó y lo recogió. Su sangre se heló al leerlo. Eran documentos que conectaban a Luis con la misma red de corrupción. ¿Realmente había planeado esto todo el tiempo? Su traición era aún más profunda de lo que pensaba. El aire se volvió pesado. Ahora se dio cuenta de que no solo había perdido a su hermano, sino que toda su vida podría haber sido una manipulación, un juego que alguien estaba controlando desde las sombras. El relato de traición, amor y dinero cuya respuesta siempre había buscado estaba allí, ardiendo ante él. «¿Por qué lo hiciste, Luis?», preguntó con desespero. Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, el sonido de un disparo retumbó de nuevo, esta vez más cerca. El mundo se volvía cada vez más oscuro y peligroso. ¿Cuánto más podía soportar? El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Y la verdad era una espada de dos filos. La incertidumbre en el aire hizo que el nudo en su pecho se intensificara. ¿Quién estaba realmente en peligro? ¿Podría salvar a Valentina? La historia apenas estaba empezando. Alberto sintió cómo el aire se desvanecía en sus pulmones. La figura enmascarada frente a él apuntaba su arma con una precisión mortal. Y el caos que los rodeaba se echaba como un manto oscuro sobre el silencio que había precedido el estruendo. El disparo resonó, y en un instante la realidad se convirtió en un perverso juego de sombras y fuego. Max, confiado y pesado, tuvo una reacción fulminante. Un movimiento explosivo, un golpe certero, que desvió la trayectoria del arma, y el futuro de Alberto pasó de la penumbra a un haz de luz. La pistola cayó al suelo, haciendo eco como un candelabro roto. Alberto sintió el latir de su corazón resonar en sus oídos. Cada latido era un recordatorio de que, aunque estaban a un paso del abismo, aún había esperanza. «Llévatelos, ahora», ordenó Max, su voz gritada entremezclada con el llanto de Valentina. Clara, exhausta pero decidida, tomó de la mano a la niña y comenzaron a correr hacia el sótano. Alberto no podía permitir que el peligro alcanzara a su hija.
Con cada zancada el horror y la urgencia se fundían en su pecho, y el instinto paternal lo guiaba en medio del caos. «¡Deténganse!», rugió el intruso mientras la figura salía del umbral. Pero otra explosión de disparos interrumpió su amenaza. Alguien más había irrumpido en la escena. La confusión aumentó entre agentes y forasteros. Cada hombre luchaba por mantener el control en la vorágine. El sonido de un grito desgarrador perforó el aire. Era su madre. «Alberto, sígueme». Ella se precipitó adelante, su figura llena de determinación, una guía entre la tormenta. La luz del pasillo iluminó temporalmente su rostro cansado, y cuando el silencio se apoderó del espacio, se escuchó su voz, clara como un cristal. «Tu padre estuvo involucrado en algo grande. Necesitas ver esto, hijo». Alberto sintió el dolor en su pecho aumentar. La verdad se abría como un abismo, y cada pregunta que surgía lo consumía. Con un gesto su madre le mostró un viejo diario, sus páginas amarillentas, llenas de anotaciones. «Lo encontré entre sus cosas. Hay nombres, cuentas, todo está conectado». Mientras se sumergía en la lectura, la urgencia estalló de nuevo. El sonido de pasos se acercaba. Alberto se dio cuenta de que se les estaba acabando el tiempo. El dolor de la traición de Luis brillaba intensamente, pero el deber hacia Valentina era aún más fuerte. «Mátenlo». Esa idea resbaló en su mente, pero no podía permitir que el ciclo de venganza continúe. «Vamos», gritó Max, rompiendo el silencio tenso. «No hay tiempo, tenemos que salir de aquí ahora». Con su madre a su lado, y el conocimiento del pasado aferrándose a su peito, Alberto condujo a su familia hacia la salida. Afuera, las sirenas de la policía interrumpieron la calma tensa. Un resquicio de esperanza brotaba cuando Alberto vio la luz de la tarde filtrándose entre las nubes que cubrían el cielo. Ese rayo de sol era la promesa de que había algo más allá de la oscuridad. Y mientras la familia avanzaba, dejó atrás el horror de su antiguo mundo. Ya no habría más mentiras, más traiciones. Una vez en el exterior, el aire frío impactó su rostro como si estuviera despertando de un largo sueño. Valentina, aún temblando, se metió en su abrazo y el mundo parecía un poco más luminoso. «Papá, ¿estamos a salvo?», preguntó su pequeña voz llena de inocencia, tocando la fibra más vulnerable de su alma. «Sí, cariño, ahora estamos a salvo», respondió Alberto con firmeza. La oscuridad de sus pasados había sido un pesado lastre, pero esa tarde marcaba el comienzo de algo nuevo, una posibilidad de reconstruir. Mientras las luces de la policía parpadeaban detrás de ellos, Alberto miró a su madre, al tiempo que de su pecho brotaba un antiguo rayo de esperanza. No todo estaba perdido. Un futuro aún del amor y la confianza podía renacer. Atención, comunidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Si quieres ser parte de esta historia emocionante y no perderte las futuras tramas exclusivas, tienes que suscribirte ahora al canal. No dejes que el miedo te detenga. Destruye ese botón de like porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas se unan a esta increíble comunidad. Cuéntame en los comentarios lo que piensas de este desenlace. Quiero escuchar tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Y lo más urgente, comparte este increíble vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este impacto. No esperes ni un segundo más. La historia sigue, y tú eres parte de ella.